Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. Distintas opiniones ha generado la circular 004 que publicaron los Ministerios de Salud y de Trabajo, en la que se especifica el papel de los médicos y las EPS frente a las incapacidades por síntomas gripales en medio de este cuarto pico de contagios por la variante Omicron. En el siguiente informe vemos cómo quedó. Quedó lista la reglamentación para las incapacidades por sintomatología de gripa. Las EPS deben asumir el costo laboral de este aislamiento. Miremos cómo es el proceso. Al primer síntoma de gripa, usted debe acudir a su médico tratante. Él, bajo su criterio médico y dependiendo de la gravedad de sus síntomas, analiza si usted puede o no trabajar desde la casa o teletrabajo. Dependiendo de eso, se expide la respectiva incapacidad. Para los personal de salud y especialmente para los médicos que deben, en caso necesario, atender a estas personas, en la circular se les plantea que deben primero indagar si las personas pueden hacer trabajo en casa. En caso de que no puedan hacerlo, por motivos de su oficio, del trabajo que desempeñan, se puede expedir la respectiva incapacidad por el periodo de aislamiento, sin necesidad nuevamente de recurrir a la prueba. Ahora bien, si usted es un colombiano que no se ha vacunado o que no tiene su esquema completo de vacunas, el procedimiento es diferente. Las personas que no tengan el esquema completo o no se hayan vacunado, sí deben proceder a tener aislamiento. Y estas personas deben hacerse la prueba para verificar si el diagnóstico es positivo. En caso de que el diagnóstico es positivo, los servicios de salud pueden expedir la respectiva incapacidad. Y ante la decisión de que las EPS asuman los costos laborales y no las empresas, en diálogo con Noticias Caracol, Bruce McMaster, presidente del gremio de los industriales, indicó que es necesario buscar medidas para que el sistema de salud no colapse. O alguno de los mecanismos que tenemos en este momento fiscales dentro del sistema de salud puede apoyar a las compañías desde aseguramiento, porque ellas eventualmente les puede llegar una carga que sea una carga extraordinaria. Y quizá onerosa y quizá podamos poner en problemas a las EPS. Los empresarios se mostraron complacidos con esta directriz del gobierno. Vemos que la reforma tributaria hoy recae sobre las empresas y si nos suspenden a nuestros colaboradores por síntomas sin todavía tener la certeza de que tiene COVID, nos vamos a ver seriamente afectados. Entonces, por ello, vemos que es una buena noticia por parte del Ministerio de Salud. Con esto se puede obtener por parte de la EPS la incapacidad para que sea reembolsada y de nuevo insistir para que los tiempos de reembolso por parte de las EPS a las empresas sea mucho más expedito. Recuerde que si usted no tiene síntomas gripales y tiene el esquema completo de vacunación, aunque sospeche que está contagiado, no debe hacer aislamiento y puede seguir su vida normal. Sin lugar a duda, muchos temas por analizar. Si bien se celebra la regulación de las incapacidades, para muchos la dificultad sigue siendo acceder a una cita. ¿Está en riesgo el sistema de salud ante una eventual avalancha de consultas? ¿Cómo reciben los empresarios la noticia? Nos acompañan en estos momentos el doctor Luis Jorge Hernández, es médico, epidemiólogo y salubrista, y María Alejandra Osorio, directora ejecutiva de ACOPI Bogotá, Cundinamarca. Bienvenidos a Sala de Prensa. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Doctor Hernández, comienzo con usted. Para muchos esto podría convertirse en una avalancha de consultas que supere la capacidad del sistema de salud. ¿Usted qué opina? No debe pasar eso. El Ministerio de Salud ha sido claro que las personas que están vacunadas y que tengan síntomas pueden quedarse en casa, pueden hacer teletrabajo y sí, su trabajo lo aplica. Hay que hacer más pedagogía, pero no a ocasionar una avalancha siempre y cuando sabemos que una persona, las gripas, los síntomas respiratorios se manejan en casa. No es necesario ir a un servicio de urgencia, no es necesario colapsar los servicios. A cuidar esos estados respiratorios o gripales que son Omicron en casa y va a mejorar. No tiene que ir al servicio de salud, no van a colapsar los servicios de salud. Los únicos que tienen que ir al servicio de salud a urgencias son los que tengan signos de alarma, que son una pequeña minoría de población. Fiebre prolongada, dificultad respiratoria, cambios en el estado de conciencia, dolor torácico,
ahí sí hay que ir a urgencias. La mayoría de personas no van a tener eso, no hay por qué colapsar los servicios. La mayoría de consultas que se están presentando en urgencias son innecesarias. Señora Osorio, pues ha sido mucha la incertidumbre que tenía sobre todo el sector empresarial con esta reglamentación o estos lineamientos del Ministerio de Salud y de Trabajo. ¿Cómo recibe usted la noticia que las EPS y no las empresas deben asumir el costo laboral de este aislamiento? Empezar diciendo que los niveles de vacunación, especialmente en la ciudad de Bogotá, han sido muy buenos. Estamos en primera dosis sobre el 90% y en 50% en la aplicación de esquema hasta segunda dosis. Eso quiere decir que las personas están adquiriendo una conciencia colectiva de la importancia de la vacunación. Ahora bien, sobre los temas de las incapacidades, es muy importante que se haya clarificado el hecho de que quien asume la responsabilidad del costo laboral de no tener a ese trabajador debe ser la EPS y no las empresas que están en un proceso muy incipiente todavía de reactivación económica y que debe clarificarse aún más y mejorarse los tiempos de respuesta y de reembolso de esas incapacidades, porque aquí se genera una afectación del flujo de caja que descuadra totalmente las finanzas de las empresas, especialmente de las de menor tamaño. Doctor Hernández, veíamos en el informe anterior que hay que estar atentos a ese primer síntoma de gripa. ¿Cómo diferenciar precisamente una gripa, la influencia o el COVID-19, que es una gran preocupación y estamos pasando también por una serie de contagios de este virus de la influencia que podría también confundirse en estos casos con el COVID-19? Es difícil diferenciarlos, se comportan igual. Recordemos que son enfermedades respiratorias, es muy difícil diferenciar una influenza de la variante Omicron, se comportan muy similar. La persona puede tener rinorrea, secreción nasal, dolor de cabeza, dolor de garganta, algo de tos, fiebre, malestar, lo que es una gripa. Recordemos que los virus no tienen tratamiento en sí, entonces se va a hacer muy parecido. Entonces, todas las gripas que ocurran en Bogotá, en el país, de aquí en adelante, muy seguramente son variante Omicron, que es la variante que está predominando el 90% ya. Eso es Omicron. Entonces hay que aislarse. No necesita diferenciarle entre influenza o Omicron porque el manejo es lo mismo. Manejo en casa, hidratarse, estar bien, estar atento a los signos de alarma. No es necesario automedicarse, no es necesario tomar antibióticos. Y la persona en casa, a 7 días de aislamiento a partir del inicio de síntomas, la mayoría de personas se van a mejorar, no va a haber problema y estar muy atento a los signos de alarma. No es necesario diferenciar virus, otros pueden coexistir los virus. Existen 25 tipos de virus respiratorios que están circulando, sincitial, adenovirus, influenza, parainfluenza. Entonces los síntomas muy similares, pero el Omicron está predominando en este momento. Eso es Omicron. En los casos donde hay un contagio familiar, de pronto una de las personas del núcleo familiar tiene este tipo de síntomas, ¿la recomendación es aislarlos a todos o solamente la persona? Solo debe aislarse la persona que esté con síntomas. Es importante el autocuidado, es importante, digamos, si una persona en una casa, en una familia está con síntomas respiratorios, no visitarla, no hacer visitas si tenemos síntomas respiratorios, aislarnos totalmente, eso es muy importante. Ahora bien, si estuve en contacto con una persona de síntomas respiratorios y la persona está vacunada, no necesita aislamiento, pero sí su tapabocas, su distancia física, reducir al máximo las visitas familiares. Todos podemos ser portadores del Omicron, entonces comportarnos como si tuviéramos el virus, tapabocas, distancia física, lavado de manos y preferir reuniones al aire libre o espacios bien ventilados. María Alejandra, usted tocaba un tema muy importante y era las implicaciones que traían las decisiones en esta circular 004. Para quienes no saben, ¿qué implica que las empresas no asuman el costo del aislamiento? Usted toca un punto muy importante y es que descuadraba la caja de las empresas, pero de pronto, ¿qué otras implicaciones se podrían haber presentado si esto no sucedía? Mire, esa es la consecuencia directa, pero además de eso tenemos que tener en cuenta que el principal sector, el más afectado con esta situación, es el industrial, ya que las labores no se pueden desarrollar de manera virtual por
obvias razones. ¿Eso qué quiere decir? Que estas empresas deberán recurrir casi siempre a tener un reemplazo laboral, que es un costo adicional que le implica además seguramente un entrenamiento de la persona, porque el lugar que ocupa un operario de una fábrica pues no es fácil obviamente de retornar a sus labores. Entonces, en ese sentido, no solamente es el costo directo y financiero, sino también tiene implicaciones a nivel productivo y de recuperar ese rubro que se está perdiendo con el trabajador que no se presenta a trabajar por esta circunstancia. Entonces, nos parece muy importante que se haya clarificado que es la EPS en todo caso quien debe expedir la incapacidad médica y que ésta pueda ser reembolsada. Insisto mucho en este tema porque desde antes del COVID-19 ya presentaban retrasos en los plazos legales que tienen las EPS, que son de 20 días para el reembolso de estas incapacidades. Se presentaban lapsos hasta de 180 días en el reembolso de estas incapacidades. Entonces, allí queremos trabajar mucho con las EPS para que este reembolso se haga de manera oportuna y afectar lo menos posible a las empresas que están en la reactivación económica. Ese es un problema que siempre ha pasado en el pago de estas incapacidades y pues que siempre ha llevado varios días o incluso en algunos casos varios meses para que se paguen esas incapacidades a las empresas por parte de las EPS. Doctor Hernández, en caso de los empleados, una cosa son las buenas intenciones y otra la realidad. Si tengo síntomas gripales pero no consigo rápido una cita, ¿qué debo hacer? Bueno, si tiene síntomas gripales, no debe conseguir cita. Llame a su EPS, le va a informar, le da las indicaciones por teléfono. No es necesario en un servicio de urgencias. Las gripas o los síntomas respiratorios altos se manejan en casa. Hay que decirle eso a la comunidad, porque la persona se podría a servicio de urgencias, allá se va a infectar, allá hay infecciones cruzadas, hay personas con enfermedades más graves, con neumonías, con otro. Va a haber infección cruzada, se puede infectar. Si no se infectó antes, ahí sí se infecta. No voy a pedir cita, llame a la EPS le va a dar indicaciones para que se quede en casa, va a indagar si tiene factores de riesgo. Si la persona tiene factores de riesgo, por ejemplo, una gestante, sí se hace PCR, hipertensión o está en un tratamiento, cáncer o una enfermedad que baje las defensas, sí debe bajar las defensas, pero entonces sí debe pedir cita. De resto, manéjese en casa. María Alejandra, y para el caso de las empresas, si se lo pregunto porque de pronto mucha gente llama a la EPS, no contestan, se les cuelga las llamadas, pero se tiene que presentar al trabajo. Si el empleado no llega con la incapacidad de su EPS, pero tiene síntomas, ¿cómo lo van a manejar? Bueno, allí tenemos una dificultad todavía logística y en esto pues queremos ser muy insistentes en la labor que tiene que ser muy eficiente por parte de las EPS. Ahorita el doctor Bruce McMaster mencionaba el posible colapso del sistema de salud. No obstante, lo que consideramos es que la ampliación del sistema de salud que se ha venido haciendo con toda esta situación de la pandemia, pues debe dar visos de la importancia de responder rápidamente para que el empleado obtenga esa respuesta y que un día, 2 días laborales que se tarden en darle respuesta a ese trabajador, pues en ese caso serán asumidos por la empresa y ahí es donde empiezan las dificultades. Entonces dependemos en este momento de la eficiencia, de la rapidez de respuesta que tengan las EPS, como lo ha mencionado el doctor Hernández, de manera telefónica, y es la recomendación que se está brindando a los trabajadores que se comunican con la empresa para presentar esta situación. También señalar que en promedio el costo del ausentismo en las empresas es de un 1.5% de la nómina, pero eso por supuesto que en medio de la pandemia pues ha venido en incremento y es por eso que hacemos un llamado tan reiterativo en este asunto del reembolso de las incapacidades, porque es un tema que ha venido en desmejora desde hace mucho tiempo y que afecta gravemente el flujo de las empresas, especialmente de las más pequeñas, quienes no les es fácil reemplazar a ese trabajador que no se presenta a su jornada laboral, especialmente en el sector industrial y manufacturero. María Alejandra, y en el caso de las empresas que no tienen pues todas las plataformas y todas las facilidades para implementar el teletrabajo,
o el trabajo en casa, que ha sido una de las medidas. Si usted tiene síntomas, trabaje desde su casa, pero si no tienen estos mecanismos, ¿qué hacer en estos casos? ¿Qué están haciendo ustedes como pymes, MIPYMES, empresas grandes? Sí, allí un poco la problemática tan compleja, lo pongo específicamente en el tema industrial, porque así usted tuviera todas las formas de llevarle a ese trabajador los implementos de trabajo de un computador, de un cargo administrativo. Si es un operario, si tiene que operar es una máquina, por supuesto que esta labor no se va a poder desempeñar de ninguna forma. Entonces, allí es donde radica la mayor dificultad. En los otros casos, las empresas han hecho diferentes mecanismos para que el trabajador pueda seguir ejerciendo si son temas administrativos, pero el problema fundamental está ubicado en la industria. La verdad, lo que nosotros hemos monitoreado en el sistema de control de las MIPYMES a nivel distrital es cerca de un 25, un 30% que han implementado y se han mantenido en un porcentaje menor al 30% ya de su planta laboral en teletrabajo y en labores remotas. Ya la mayoría ha preferido retornar a la presencialidad y esto pues nos tiene que conducir a un mayor compromiso ciudadano con la vacunación, por supuesto, pero también en reforzar las medidas de bioseguridad que ha venido también mencionando el doctor Hernández, como son la ventilación y estos asuntos que ayudan a que se propague menos el virus y por supuesto que la gravedad o la afectación hospitalaria que está presentando el Omicron está siendo mucho más bajo y eso pues nos da esperanza para que la reactivación económica pueda en ese sentido continuar, pero sin insistir en la labor y en el papel tan fundamental que deben cumplir las EPS en todo este proceso de la eficiencia y el reembolso de las incapacidades a tiempo para que de esta manera pueda seguir el curso normal de las actividades de las empresas. Doctor Hernández, vuelvo con usted. A todo este panorama se suma los retrasos en la entrega de los resultados de las pruebas COVID-19. ¿Qué está pasando? Hay una escasez mundial de pruebas y nosotros no podemos seguir pruebas dependientes. Nuestro sistema gira alrededor de las pruebas. Recordemos que las pruebas no mejoran a nadie, los tamizajes no mejoran. El tamizaje es con fin epidemiológico, saber qué está circulando, pero no más. Ya sabemos que la variante predominante es Omicron. Todas las gripas que de aquí en adelante en Colombia, en Bogotá, en todas partes, eso es Omicron, no necesita pruebas. Si sale positiva, pues no cambia la conducta, y si sale negativa, puede ser un falso negativo también, no va a cambiar la conducta. La persona tiene síntomas, debe aislarse los 7 días también. Las pruebas hay dos pruebas, las pruebas PCR y la prueba de antígeno. La prueba de antígeno es preferible en las personas que tengan síntomas. Sin embargo, no podemos seguir con un sistema que gira alrededor de las pruebas. Entonces, el Ministerio de Salud estableció, me parece que de buen criterio, el diagnóstico clínico por nexo epidemiológico. Es decir, si la persona tiene síntomas, se comporta como un Omicron, no necesita tamizaje. Las pruebas son solo para menores de 3 años, recordemos que estos niños menores de 3 años no tienen vacuna, o mayores de 60 años o personas con comorbilidad o en esta vulnerabilidad. Una gestante sí necesita para identificar y con fin epidemiológico. El tratamiento no va a cambiar, es con fin epidemiológico. Entonces hay que racionalizar las pruebas. Una prueba PCR está costando 230.000 pesos, una antígeno 50.000, 70.000 pesos. Una persona muchas los costean de su bolsillo. Eso es innecesario, es un gasto innecesario. Entonces no podemos girar en torno a las pruebas, sino en torno a cómo se sienta la persona y aislarse, cortar cadenas de transmisión. En este momento las pruebas no son importantes. María Alejandra, ¿cómo les ha tocado afrontar a las empresas hasta hoy estos picos de contagio y la falta de personal, especialmente las pymes? ¿Nos puede dar algunos ejemplos? ¿Sí se ha visto afectación en estos 4 picos, una baja demanda o de pronto pues un mal manejo de recursos o de pronto lo que tiene que ver el tema de reactivación se ha visto frenada? Bueno, realmente este 4.º pico ha sido ya mucho más tranquilo.
hemos presentado pues un nivel de afectación mucho más bajo, y eso en gran medida se debe a los altos avances de vacunación que tenemos, y qué pena ser tan reiterativos en este asunto, pero es que la vacunación es lo que nos ha salvado vidas en el país y a nivel mundial, y realmente queremos seguir haciendo y hay que seguir haciendo pedagogía para que quienes faltan por hacerse vacunar lo hagan, se acerquen a los puntos de vacunación. Realmente la logística en eso ha sido absolutamente grande, enorme a nivel distrital, y creemos que todavía pues hay personas que tenemos que seguir motivando a que hagan y cumplan con este deber ciudadano para que sea factible volver a la presencialidad total para todos los bogotanos. Por otra parte, mencionarle que los 3 picos anteriores fueron muy distintos, tuvimos unas afectaciones en flujo de caja y en general de las utilidades de las empresas enorme. El año pasado se perdieron cerca de 51.000 unidades productivas de microempresas, eso quiere decir que realmente tuvimos unas consecuencias muy graves, y posteriormente a eso tenemos una reactivación económica incipiente, donde muchos de los ingresos que perciben hoy estas unidades productivas se destinan al pago de deudas adquiridas durante los periodos más duros de la pandemia, en los que se tuvo que reducir el personal, en los que se tuvo que reducir la producción, las ventas, y esto por supuesto que todavía estamos en mora de seguir avanzando en esa recuperación. De allí la importancia de insistirle a las personas de seguir teniendo las precauciones y el cuidado, el autocuidado que se debe tener con el tapabocas, con el buen uso de y también con el frecuente lavado de manos dentro de las empresas, y por supuesto con este tema de la Omicron que está creciendo en la ciudad de Bogotá y en general en el país, insistirle a las personas en que sigan el conducto regular que ha mencionado el doctor Hernández, llamar y comunicarse directamente con su EPS para que muy rápidamente se genere el proceso de incapacidad y una vez pueda ser reembolsado a las empresas este ausentismo que se presenta por parte del trabajador. No bajar la guardia, ese es el mensaje incansable. Doctor Hernández, que me llamó mucho la atención lo que usted nos mencionaba anteriormente con el tema de las pruebas COVID. Antes, ustedes, los médicos, el gremio, decía que era importante salir a buscar a los asintomáticos precisamente para detectar el virus, pero hoy ya cambió esta percepción. ¿Por qué? Sí, las pruebas eran importantes antes por el momento epidemiológico que estábamos viviendo. Y lo decía bien la doctora Alejandra, estamos en el 4º pico y las pruebas antes eran importantes. En ese momento el virus está en plena expansión, eso pasa en las pandemias, ya no es importante porque ya la mayoría de población la tiene en forma sintomática o asintomática. Se vuelve más importante cortar cadenas de transmisión, el aislamiento de los casos y la vacuna, lo decía bien la doctora Alejandra, el que no se ha vacunado, el que tiene solo una dosis y le falta la segunda, el que le falta la dosis de refuerzo, ¿sí? Ya las personas mayores de 18 años deben tener su dosis de vacuna, su dosis de refuerzo, entonces la vacunación se vuelve importante, la prueba en este momento no, al principio sí era importante porque estábamos iniciando, estábamos empezando, las pandemias son así, se manifiestan en oleadas, en este momento pandémico en plena expansión, no es necesario, las pruebas no se vuelven importantes, se vuelve importante el aislamiento, el autocuidado y la vacunación. Por primera vez un 4º pico coge, como decía la doctora Alejandra, con la mayoría de población vacunada y se está viendo el efecto. La mayoría son afortunadamente casos leves, pero a haber más casos pueden haber complicaciones. Inclusive personas vacunadas se pueden enfermar, pueden llegar a una UCI, van a ser la minoría. Puede ocurrir también. Entonces no bajemos la guardia, ustedes lo decían. Vacunación, tapabocas, espacios bien ventilados, autocuidado. Doctor Hernández y María Alejandra, esta pregunta va para los dos y comienzo con María Alejandra. Pues ya se conoce que esta variante es más contagiosa. Hemos visto en diferentes regiones del país las aglomeraciones que se han venido dando tanto en fiestas, tanto en el transporte público.
Y pues en Bogotá, en el Transmilenio, y se tomó pues una medida del pico y placa todo el día que ha generado que muchos trabajadores, que mucha gente vuelva a transporte público a aglomerarse en medio de este pico y en medio de esta variante tan contagiosa. ¿Ustedes qué acciones han venido implementando precisamente y ustedes de pronto consideran y apoyarían al sector médico que está pidiendo que el pico y placa se retire mientras que pasa este cuarto pico precisamente para evitar esas aglomeraciones? Mire, las aglomeraciones se van a seguir generando en el sistema público de transporte porque tenemos un problema estructural en la ciudad y eso no lo vamos a corregir en este preciso momento. Sin duda alguna que el pico y placa ha venido generando afectación en específico en algunos sectores que tienen alta dependencia del transporte, que tienen sus propios vehículos para transporte de alimentos, para transporte de mercancías, entre otros, y allí deberíamos pues buscar la forma de hacer las exenciones pertinentes para que estos sectores económicos se afecten lo menos posible. No obstante, también es cierto que las aglomeraciones que se están generando van a ser temporales y mientras las personas mantengan las recomendaciones y se hayan vacunado, como lo ha venido mencionando el doctor Hernández, la letalidad en general y la mortalidad han venido disminuyendo de forma muy, muy importante. Entonces, no vamos a corregir el tema de la movilidad únicamente con el tema del pico y placa. Sabemos que vienen una cantidad de obras que van a modificar durante los siguientes 10 años a Bogotá y eso quiere decir que tenemos también que todos tener paciencia porque la ciudad va a cambiar y eso nos va a favorecer a la final a todos, la construcción de un metro, la construcción de nuevas líneas que se necesitan para aumentar la capacidad a una ciudad que está llegando a cerca de los 8 millones de personas. Entonces, ahí creemos que tiene que haber un poco de paciencia porque esta es una situación que nos va a acompañar durante casi una década, según lo han proyectado las autoridades locales. Y por otro lado, continuar con las medidas de autocuidado porque realmente no podemos volver a medidas restrictivas en un momento en donde la economía no aguanta un cierre prolongado, donde no aguanta las empresas en su flujo de caja un cierre nuevamente. Entonces, tenemos todos que poner de nuestra parte y de pronto aguantar un poco la situación que se viene en materia de movilidad en la ciudad de Bogotá. Doctor Hernández, la misma pregunta. Estoy de acuerdo totalmente con la doctora Alejandra, digamos lo de movilidad no va a afectar, no se va a modificar. Lo que sí hay que evitar es aglomeraciones. Muchas personas se contagian en su círculo social. Las visitas familiares. Si una persona está sintomática, aíslese, no haga visitas a poblaciones con enfermedades de base. En las reuniones, obviamente quitarse el tapabocas para comer, pero si está hablando use el tapabocas. No se quite el tapabocas si está en el Transmilenio. Al hablar por celular no se quite el tapabocas. Restringir todas las aglomeraciones, quitar medidas que no sirven, hay medidas que no sirven, pedir el carné de vacunación, ahora no están pidiendo solo el carné, ahora están pidiendo la cédula para ver si la persona es, eso produce, y tocando papel, tocando carnés, toda manipulación no sirve, hay que hacer más pedagogía, evitar todas los aforos es una buena medida, pero más el autocuidado. Ya no es tiempo de cuarentenas, no es tiempo de toque de queda, ni de pico y cédula, y entre esas cosas eso no sirve porque es que la gente se contamina en espacios cerrados. Mandar a la gente a que se encierre en apartamentos de 40, 50 metros cuadrados, meter 6 personas, se van a infectar. Es que se infectan en espacios cerrados, no en espacios abiertos. Cerrar ciclovías, cerrar parques, eso es absurdo, eso se hizo, eso no sirve. Entonces, vacunación. Hacer más pedagogía, hacer más información. Necesitamos más política sanitaria y menos policía sanitaria. Más información, más educación a la comunidad, más autocuidado, eso es lo que necesitamos. Mejorar la movilidad, mejorar un espacio, el transporte público más digno, que la persona prefiera el transporte público al carro particular. Entonces, teniendo en cuenta esas medidas, vamos a pasar esta página del cuarto pico.
Bueno, doctor Luis Jorge Hernández, médico epidemiólogo y salubrista, y María Alejandra Osorio, directora ejecutiva de ACOPI, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa y hablar de este tema que a partir de hoy empieza a regir de aquí para adelante, que es el tema de las incapacidades, esa labor que van a tener las EPS con las empresas y obviamente en materia de salud el llamado de siempre, no baja la guardia, vacunación y siempre el uso de tapabocas. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Muchas gracias. A usted es muy amable y un gusto saludarle, doctor Hernández. Gentiles. Gracias, el doctor Alejandro y Caracol, gracias. Hasta aquí Sala de Prensa, gracias por conectarse con nosotros, no se despeguen que ya viene Signo Pesos, una feliz noche y un buen fin de semana.